Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para explicar un poquito el tema de los riesgos laborales en el teletrabajo. Sobre todo porque en los últimos años, pues es evidente que muchas empresas tienen teletrabajo. Digamos que así se le ha dado ese nombre, pero ahora vamos a revisar que jurídicamente hay nombres distintos, como el teletrabajo, el trabajo en casa y el trabajo remoto. Y a su vez, inclusive hay personas que unos días van a la oficina y otros días están desde su casa o desde cualquier sitio prestando servicios. Pero es muy importante analizar y comprender cómo es el tema de los riesgos laborales cuando hay teletrabajo. Sobre todo porque es evidente que a una persona se le puede presentar un accidente de trabajo en su casa, haciendo obviamente teletrabajo. O es evidente que una persona puede adquirir una enfermedad laboral en su casa o en un sitio diferente al trabajo, pero haciendo teletrabajo o trabajo en casa o trabajo remoto. Entonces es muy importante que nosotros pues podamos revisar claramente cómo es el tema jurídico y qué precauciones hay que tener en cuenta en esta materia, sobre todo teniendo en cuenta pues no es la normatividad vigente. Miren, en primer lugar en Colombia se habla de teletrabajo como aquellas actividades remuneradas donde pues se utilizan como soporte las tecnologías de la información y la comunicación. Y hay un contacto, obviamente, entre un empleador y un trabajador, pero no hay la presencia física de ese trabajador en un sitio específico de trabajo. Y no debemos olvidar que las normas de teletrabajo, pues son la ley 1221 del 2008, el decreto 884 del 2012 y la sentencia C 337 del año 2011. Y el teletrabajo, pues para ser francos, es una figura que tiene mucho tiempo, pero que no ha tenido pues mucha difusión, sí, en la actualidad, porque se dan unas particularidades puntuales, pero es bueno precisarla. ¿Por qué? Porque cuando hay teletrabajo, a ese teletrabajador hay que hacerle un contrato de trabajo. Y obviamente la norma dice que la seguridad social es igual que la de los trabajadores particulares que realizan actividades presenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona está en teletrabajo, pues la empresa tiene que comunicar a la ARL que esa persona es un teletrabajador y obviamente hay que hacer un estudio de ese sitio de trabajo. ¿Para qué? Para poder cubrir todos los riesgos que eso realiza. Y no olvidemos que ahí habría que revisar cuál es el riesgo laboral de la persona, como por ejemplo, si es un trabajo administrativo, qué silla utiliza, qué mesa utiliza, cómo es su acceso a Internet, etcétera, etcétera. Pero miren que en el teletrabajo esa es una actividad en conjunto entre el empleador y la administradora de riesgos laborales. Sin embargo, no debemos olvidar que en Colombia, aparte de la pandemia, apareció el trabajo en casa. Y este actualmente se encuentra regulado por la ley 2088 del 2021. Y aquí la norma habilita para que un servidor público o un trabajador del sector privado desempeñe de forma transitoria funciones o actividades laborales por fuera de su sitio de trabajo, pero obviamente sin afectar, sí, pues el contrato de trabajo o la relación laboral que tiene con la entidad pública o con la entidad privada. Por la norma expresamente dice que ese trabajo en casa se realizará por circunstancias ocasionales, especiales o excepcionales, que obviamente impidan que la persona vaya al sitio de trabajo y que trabaje utilizando la tecnología de la información y las comunicaciones. Pero ojo con esto, en Colombia el trabajo en casa tiene un término máximo de 3 meses, prorrogables por 3 meses más y por una sola vez, y obviamente ahí se podrá extender, pues siempre y cuando sea una circunstancia excepcional, ocasional o especial, hasta cuando la situación termine. Entonces miren que en Colombia el trabajo en casa no es una generalidad, es para situaciones excepcionales y particulares. Por eso, en materia de riesgos laborales, pues es evidente que si la persona está haciendo trabajo en casa, pues hay que informarlo a la ARL y la ARL le va a cubrir todas las pensiones económicas asistenciales que se presenten haciendo el trabajo en casa, pero asimismo la ARL debe promover
programas que permitan condiciones de salud física y mental que garanticen la seguridad del trabajo y por ese motivo, pues hay que comunicárselo a los trabajadores. Entonces, miren que también en materia de trabajo en casa, pues es evidente que el empleador y la ARL deben tener en cuenta las condiciones de salud física y mental que se puedan presentar al desarrollar ese trabajo. Y finalmente, en Colombia tenemos lo que se denomina el trabajo remoto, con la ley 2121 del 2021. Y este es un trabajo en el cual pues el trabajador y el empleador pactan de manera libre y voluntaria prestar sus servicios, pero utilizando las tecnologías existentes y que obviamente permiten que la persona pueda hacer sus actividades de manera remota. ¿Qué es lo importante? Que como la persona no presta el servicio en el sitio de trabajo específico, sino que lo hace de manera remota, pues obviamente se requiere el visto bueno de la ARL en el respectivo contrato. Y a su vez, pues se le debe garantizar pues a ese trabajador la protección de todos los requerimientos que sean necesarios en materia de seguridad y de salud en el trabajo. Entonces, miren, de esta manera quisimos compartir con ustedes este tema que nos parece muy importante. ¿Por qué? Porque en la actualidad se presentan muchas situaciones de trabajo remoto, de trabajo en casa, de trabajo en teletrabajo, y a veces las personas cumplen con esas actividades, pero no hay una relación directa entre el empleador, la ARL y el trabajador. Porque no olvidemos una conclusión final. Un accidente de trabajo o una enfermedad laboral no deja de serlo porque la persona no esté cubierta por la ARL. Si no hacemos las cosas bien en materia de teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto, puede suceder un accidente de trabajo o una enfermedad laboral que no va a ser cubierta por la ARL, sino por el empleador. Por eso la recomendación muy importante es que todas las prácticas que se realicen en materia de teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto, todos los empleadores gocen con el acompañamiento, la protección, la vigilancia y supervisión de la ARL para que todos los trabajadores tengan protección cuando se presenten situaciones de accidente de trabajo o de enfermedad laboral. Muchas gracias para todos y un fuerte abrazo.